Muy bien, pues continuamos con nuestro programa, damos inicio a nuestro tema en donde se trata de lo que son las revisiones, más bien no revisiones, sino son las inspecciones. Las inspecciones, muy amable maestra, las inspecciones que está realizando la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Bien, y para hablar de este tema contamos hoy con la grata presencia de una magnífica profesional que es titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. También, dentro de sus directrices como profesional, podemos, si me lo permite decirlo así, maestra, es usted una feminista, sí, sindicalista. ¿Es correcto? Así es. Muy Así bien, es, que correcto. Es una de las directrices también de este nuevo gobierno que tenemos ahorita, ¿no? Algo que también es digno de mencionarse y de trabajarse también de una forma, pues también muy digna, ¿no? Así es. Comentar el tema del feminismo en la buena directriz, ¿no? Claro. Así es. Bueno, está con nosotros la maestra Inés González Nicolás. Como les había comentado, les comparto un poco de su trayectoria. Ella es socióloga del trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, estudiosa del movimiento sindical nacional e internacional, con trayectoria y experiencia en el derecho laboral con perspectiva de género por más de 20 años. Y también es conductora y también conductor cuenta con el contrato por cuestión de, no, creo que aquí hay un error, perfecto, muy bien. Entonces, en este orden de ideas, hubo un error aquí en la escaleta, me disculpo con todos ustedes. Bien, pues bueno, maestra, dando inicio a este tema, esta labor que está haciendo la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México respecto a estas supervisiones, medullarmente, ¿cuál es el objetivo de ellas? Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la invitación y poder conversar con tu público. Pues mira, nuestras leyes, tanto nacionales como locales, establecen pues que los trabajos tienen que ser dignos, tienen que ser decentes, como claro, dice la Organización Internacional del Trabajo, y para eso las condiciones generales de trabajo pues tienen que ser cumplidas por el empleador. Pero nuestra historia a lo largo del tiempo nos ha demostrado que el trabajo se ha venido precarizando, el trabajo ha pasado por unas etapas pues bastante flexibilizadas, ¿no? Que permite que las condiciones generales de trabajo pues se hagan más, de acuerdo a las necesidades del patrón y no como un tema consensuado entre el patrón y el trabajador, o el sindicato si tuviera el trabajador un sindicato. Entonces, lo que hace la inspección laboral es justamente supervisar de que estas leyes se cumplan. Somos una institución que tiene el mandato legal para poder tocar la puerta de los centros económicos, de las empresas, y llevar a cabo estas inspecciones. Y bueno, nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, que ella está muy muy comprometida con la gente, con los trabajadores y las trabajadoras, pues nos ha dado la indicación que esta etapa en la que nos encontramos gobernando en la Ciudad de México, pues claro que se tiene que distinguir por el respeto a los derechos laborales, a las condiciones generales de trabajo que sean las mejores, porque es necesario que trabajadores y trabajadoras se desarrollen en ambientes libres de discriminación, de violencia, que se respeten las jornadas de trabajo, los horarios de trabajo, que se pague el salario como corresponde, que si hay horas extras pues se tienen que pagar, que haya descanso dominical, que se cumpla lo que dice la ley. Eso es parte de lo que le toca a la inspección laboral en la Ciudad de México, que es local. La inspección federal tiene otros mandatos que tiene que ver con la seguridad, higiene y salud en el trabajo, así como la capacitación. Pero la inspección local, por ley, nos toca supervisar que las condiciones de trabajo se cumplan. ¿Qué son estas condiciones? Lo que acabo de decir: la jornada de trabajo, los horarios, que si es diurno, nocturno, vespertino,
que si se trabajó de más se paguen las horas extra, que si hay reparto de utilidades se reparta a los trabajadores, que se pague oportunamente el aguinaldo, que se den las vacaciones dignas, que es algo también nuevo en nuestra legislación, que ahora son 12 días por año trabajado. Antes eran, recuerden ustedes, era 6. Entonces, la inspección no es un juez, la inspección es una autoridad que supervisa si el patrón está cumpliendo con esas normas. Si el patrón no está cumpliendo con esas normas, pues pasa todo un procedimiento donde el inspector o la inspectora, va a anotar en su acta de levantamiento de la inspección que está fallando. El patrón tendrá un tiempo que señala también el reglamento de inspección laboral y sanciones, así se llama el reglamento, regitas. Este reglamento señala el proceso y también establece que una vez que se hace la inspección se tiene que revisar todo ese documental que el inspector lleva después de que realiza la inspección en situ, en la fábrica, en la oficina, en el negocio. Compone todo un expediente, están los abogados, revisan que si es correcto o no es correcto, si efectivamente el patrón no está demostrando con los papeles de que sí está cumpliendo, y además porque a los trabajadores de manera aleatoria se le entrevista y se le pregunta pues cómo es su jornada de trabajo, de tal manera que el inspector reúna una serie de informaciones y de pruebas documentales que permite que el abogado, una vez con toda esa documentación, se revise y dictamine si eso que procede, que puede ser que todo está bien o bien hay que corregir, claro. O si de plano el patrón se niega a corregir, además de que lo tiene que hacer porque es por ley, claro. Porque lo marca la ley, porque estaría en un estadio de incumplimiento legal si no lo hace. Además tendría que ser sometido a una sanción económica. Por eso es muy importante la previsión. Cuando hablamos de previsión es decirle a los empleadores, hay leyes que tienes que cumplir, ¿no? Decirle a los trabajadores, estos son tus derechos. Y Miguel, no hay mejor inspector ni mejor inspectora que una trabajadora o un trabajador. Por eso la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México tiene mecanismos para denunciar de manera, anónima. Cuidamos toda la identidad de esa persona que denuncia una situación de incumplimiento de las condiciones de trabajo. Es decir, nuestra inspección laboral local, como también la inspección federal, pues vamos de la mano para mejorar las condiciones generales de trabajo y las condiciones de salud y las condiciones de higiene, y que las personas también trabajadoras, tengan oportunidades de capacitación para aumentar su capacidad técnica, para profesionalizarse, para poder concursar por los siguientes puestos de trabajos que son más altos, que son mejor remunerados, etcétera. Entonces, la inspección hace todo ese trabajo y bueno, es una labor titánica porque la ciudad, para que tengas una idea, tenemos al menos 400,000 centros económicos y tenemos un número pequeño de inspectores que no nos da el tiempo, claro, ni el número de inspectores para hacer esa inspección. Por eso la prevención es tan importante, que el patrón tenga conciencia que tiene que cumplir con la norma y que el trabajador, como nuestro principal inspector, nos llame, nos escriba un correo. Puedo señalar el correo, por que supuesto, entre a nuestro, miren, denuncias.inspección@trabajo.cdmx.gov.mx. O sea, creo que está muy fácil. denuncias.inspección@trabajo.cdmx.gov.mx. Esa persona trabajadora puede denunciar la violación al derecho que él como trabajador está viviendo, y nosotros a partir de eso
es un proceso muy serio, es una cosa que no es un simple correo. Esta es una denuncia de quién, de una persona que está viviendo la situación y se toma como tal. Entonces hay mecanismos para decirle a los trabajadores y a las trabajadoras de hoy que estamos para servirles, que hay un compromiso muy grande de nuestra jefa de gobierno y de las autoridades de la Ciudad de México y por supuesto de toda nuestra institución como es la inspección laboral para poder revisar y ponernos de acuerdo con el empleador qué está pasando. Nosotros tenemos una filosofía de que los empleadores tienen que cumplir, deben cumplir, es una obligación, porque ellos son patrones, porque ellos son empresa. Lo que más deseamos es que cumplan. Nosotros no queremos llegar a la sanción, pero si no nos queda otra alternativa, sancionamos y además tienen un tiempo perentorio para que cumplan con la norma, no es de que... O sea, ante la rebeldía es cuando viene el tema de la sanción, ¿no? Ya pecuniaria, ya una multa. Pues mira, tienen un tiempo para demostrar que sí se está cumpliendo. Vamos a imaginar, ¿no? Que un trabajador dice, yo no tengo mi contrato de trabajo, lo firmé, pero nunca me dieron una copia. Entonces yo necesito mi contrato de trabajo. Entonces en la inspección, en la entrevista que se le hizo al trabajador, el trabajador denuncia que no tiene su contrato de trabajo. Nosotros lo tomamos como parte de nuestra entrevista y que quede establecido en el acta de la inspección. Entonces nosotros notificamos al patrón y le decimos, el trabajador no tiene el contrato. Si él no tiene el contrato, lo tienen los demás. ¿Cómo lo estás cumpliendo? Y entonces el patrón dice, sí, todos tienen su contrato. Aquí está firmado donde todos recibieron su contrato. Correcto. Entonces allí el patrón está demostrando que él cumplió. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese trabajador que no tiene su contrato? Bueno, hay que volver a entregarle, seguramente lo perdió, etcétera. Pero el patrón tiene un tiempo para poder comprobar que lo que sale como resultado de la inspección, ¿sí?, él está cumpliendo, o bien dice, es cierto, no estoy cumpliendo, me falta esto, ok, la inspección le va a decir, tiene usted tantos días para poderlo cumplir. Hay medidas que se pueden corregir inmediatamente. Al otro día debe estar listo. Pero es posible que haya medidas que se lleven más tiempo. Muchas de las medidas que se pueden corregir tienen que ver con las condiciones generales de trabajo. Porque, por ejemplo, si revisamos una fábrica que tiene un problema con unas calderas, pues a lo mejor eso implica traer a los ingenieros, claro, y se lleva un poco de tiempo. Y es más técnico. Es más técnico, pero en el caso de las condiciones de trabajo, esto es, digamos, un trabajo mucho más de gabinete, lo que son los recibos, los contratos, revisar que la nómina está correcta, que se están pagando las horas extra, que se le dio el reparto de utilidades, que recibió su aguinaldo, que esta persona está cumpliendo, no está excedida en su jornada de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso se puede solucionar si hay voluntad de un día para otro. Pero ¿qué pasa con muchos empleadores? No cumplen. Y no cumplen pues porque realmente para ellos significa el cumplimiento, pues gastos, ¿no? Dicen, no, yo no voy a dar de alta al trabajador en el IMSS porque eso para mí me genera un gasto. Claro. Pero si él es patrón y ocupa trabajadores, tiene la obligación de darlos de alta a la seguridad social. Exacto, lo dice la ley, no es una cosa que lo ordena la inspección. La inspección no es un juez, la inspección es una autoridad administrativa que revisa que se cumplan las normas. Para echar el debido cumplimiento de las obligaciones. Exacto. Aquí, perdón, ¿son únicamente las obligaciones del patrón o también del trabajador? ¿O nada más se revisa? Del patrón. Del patrón nada más. Del patrón. Okay, muy bien. Del patrón. Entonces, muchas de las faltas que pueda tener el patrón en materia de inspección local, que repito, con las que tiene que ver con las condiciones de trabajo, eso se puede arreglar, se puede corregir, se puede mostrar en un día, al otro día, segundo día.
no es un problema técnico que implica un trabajo de más largo plazo. Por eso es tan importante que los patrones se sensibilicen y que estamos en otros tiempos. México, la Ciudad de México, tiene que ser también no solo la ciudad referente de que aquí avanzamos con los derechos, también tiene que ser un referente de trabajo digno, de trabajo formal, donde se respetan las condiciones de trabajo, donde se respetan los derechos laborales y donde los trabajadores se pueden desarrollar de manera armónica. Por eso es muy importante que los empleadores pues tomen conciencia. Nosotros en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo hemos creado una serie de distintivos para también reconocer al empleador que está cumpliendo. Si un empleador está cumpliendo cabalmente con todo lo que le corresponde, pues nosotros vamos a entregarle un distintivo de trabajo digno. Si además este trabajador, este empleador está cumpliendo con lo que dice la norma en materia de género, que de eso no hemos hablado nada, claro, y que hoy día, tú sabes, Miguel, con la reforma constitucional, las reformas que se hicieron recientemente y la reforma legal, es muy importante avanzar hacia la igualdad sustantivas, claro, ¿no? Claro. Entonces, la inspección también va a hacerse cargo de llevar a cabo inspecciones desde la perspectiva de género. Por ejemplo, hoy por hoy, las empresas están obligadas a tener un protocolo contra la discriminación y la violencia. Y también contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso. Pero muchas veces las empresas dicen, yo tengo un código de ética, pero el código de ética es un código que de manera unilateral, es decir, lo puso la empresa, no lo negoció, pero lo que dice la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, para el protocolo contra la discriminación y la violencia, es que dice que se tiene que hacer entre el patrón y los trabajadores. Claro. Trabajadores si no hay sindicato, y si hay sindicato, pues con el sindicato. Entonces arman el protocolo, lo escriben, lo desarrollan con la gente de la fábrica, con la gente que sabe. No hay mejor especialista que el propio trabajador, que nos puede decir qué es lo que pasa adentro, cuál es el problema. Y ese protocolo tiene que estar elaborado y llevado a cabo a su ejecución con un comité. Porque no puede ser que el protocolo, por ejemplo, si llega una persona que dice, me han violentado, me han acosado sexualmente, que eso es muy común en el mundo laboral, ¿sí? No puede ser que cualquier persona atienda un caso tan delicado como la violencia, claro, hacia una persona, y sobre todo más mujeres que hombres. Entonces es muy importante que haya un comité especializado, que esté sensible, que tenga el conocimiento, la disposición, y que sobre todo cuando llegue la persona que denuncia, que es el primer contacto es clave. En el primer contacto, cuando nosotros hablamos con una persona por primera vez, el primer contacto te dice todo, si voy a seguir o voy a parar. Entonces es tan importante que ese comité esté especializado, preparado, sensible, de poder escuchar, y que su cabeza se concentre para escuchar a la víctima que está sufriendo violencia. Entonces le preguntamos, el inspector laboral le va a preguntar al patrón, ¿tienes el protocolo contra la discriminación y la violencia? Pues que sí, me lo tienes que mostrar. ¿Cómo llevas a cabo este protocolo cuando tienes una denuncia? Pues lo recibe el director de recursos humanos. Eso no va a funcionar, ¿sí? Necesitamos a un comité especializado con 1, 2 personas, dependiendo si el centro laboral es tan grande, designar a un grupo no mayor de 5 personas, porque no puede ser que denuncias tan sensibles estén en boca de todos. Claro. Se debe guardar mucha discreción y se debe de dar un tiempo expedito para que se resuelva el caso, y resolverlo no moviendo a la persona que incurrió en el delito. Es decir, muchas veces que hacen las empresas, mueven a la persona, la mandan a otro departamento, a otra área, ¿no? O a veces, peor todavía, mueven a la víctima.
Claro. ¿Sí? Entonces, esa no es una solución, eso es mover el problema a otro lugar. Entonces, cuando ocurre una discriminación, una violencia como el acoso, el hostigamiento sexual, estamos no solamente dañando a una persona, estamos contaminando el ambiente laboral. Entonces, nuestros inspectores e inspectoras también verifican que eso está llevándose a cabo. Y si la empresa dice no lo he hecho, vamos a hacerlo. ¿En qué te podemos ayudar? Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México puede ayudar. Vamos a tener en muy breve tiempo, un protocolo marco para que de ahí puedan tomarlo y que se adapte a la modelo que un modelo puede poder tomar. En este caso, que es muy delicado, sinceramente es muy delicado, y más en estos tiempos. Antes, como esto se ha venido modificando, antes era muy marcado, ¿no? Que si era el jefe con la trabajadora o sea, ahora no. Ahora está muy amplio, no puede ser el jefe con el trabajador o la jefa con la trabajadora y viceversa. El problema aquí, que es donde muchos empresarios, y hay que tomar conciencia de ello, no quieren invertir en crear esos protocolos, no quieren que los trabajadores tomen sus tiempos, porque tiene que ser en el tiempo laboral. Cuando hacen los comités que se forman, tienen que formar su comité en los horarios laborales, y cuando en su caso tengan que sesionar o ver alguna situación, son en los tiempos laborales, ¿no? Y vienen las quejas de que a lo mejor a veces puede ser cierto, puede ser no cierto, pero los patrones de repente se colocan solitos a que alguien, quien sea, de mala voluntad vaya y demande, cuando no ocurrió nada, y de repente vienen las quejas, ¿no? Pues si pones tus controles, vas a tener todo perfectamente bien establecido, y quien lo quiera hacer también va a denotar quien lo hace de manera nada más para perjudicar y no solamente el patrón, a veces es a un compañero de trabajo, ¿no? Sí, pues voy a decir que hiciste esto, y se hace todo un escándalo. Pero yo creo que estos lineamientos que se establezcan, pues van a clarificar las cosas siempre, ¿no? Claro, Miguel, siempre hay que pensar en la víctima. Es muy posible que alguien haga mal uso, claro, ¿no? Como lo que estás narrando. Pero tenemos que colocarnos en los zapatos de las víctimas. Porque si nos colocamos en los zapatos de la persona que está haciendo mal uso de eso que tú acabas de señalar, entonces las víctimas quedan más indefensas todavía. Al patrón le conviene tener un protocolo, claro, que responda a su realidad en su empresa. Y al patrón le conviene que tenga a un par de personas preparadas para recibir estos casos. Y no solo se trata de recibirlos y esperar que ocurran los casos, hay que prevenirlos. ¿Qué prevención está haciendo la empresa para que no ocurra? ¿Sí? Hablamos ahorita, nos brincamos un paso, hablamos de la atención, pero no hablamos de la prevención. ¿Qué se hace para prevenir la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo? Patrón, muéstreme, yo soy el inspector, quiero saber cómo lo estás previniendo. ¿En qué te podemos ayudar? Si acaso no hay nada, ¿cómo lo podemos ayudar? Porque también la inspección laboral cumple una tarea pedagógica. No solamente es llegar, tocar la puerta, pruébame que estás cumpliendo, sino también nosotros como Secretaría estamos creando herramientas. ¿Para qué? Para entregárselos al patrón y que el patrón cumpla la ley, pero el patrón puede decir sí lo quiero cumplir, tengo la disposición de hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Claro. Por eso la Secretaría, ofrece cursos, ofrece guías. Nosotros estamos realmente en toda la apertura para poder contribuir a que nuestra ciudad, la ciudad más importante de nuestro país, sea también como lo es en otros aspectos, una ciudad donde podemos decir más adelante, aquí se respetan los derechos laborales, se cumplen. Aquí los trabajadores saben de sus derechos. Y yo repito, no hay mejor inspector, no hay mejor inspectora que una trabajadora. ¿Sí? Por eso invitamos a los trabajadores y a las trabajadoras que denuncien en el correo que mencioné o simplemente pongan @trabajo.cdmx y ahí y ahí sale, claro, se despliega en San Google, que le llaman ahora. Exacto. ¿No? Y salen ahí todas las direcciones. Todo. Pues muy bien, amigos,
tienen aquí una vía, y no nada más para efectos de informarse, para hacer las denuncias que se estén viviendo en las empresas, porque pues no olvidemos el principio de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, no, ni de sus responsabilidades. Y ahí, pues bueno, si alguien se coloca en los supuestos de ley, en el tema tanto de patrón como de trabajador, pues independientemente de que no haya un contrato o si lo haya, se da el supuesto que la ley prevé, y entonces se activan una serie de obligaciones para ambas, y en este caso supervisiones que se están haciendo, inspecciones, inspecciones que se están realizando, es justamente para buscar que se cumplan estas obligaciones que se tienen. Y pues bueno, vamos a ir ahorita a una pausa, y estén atentos porque al regresar de la pausa haremos la pregunta para que se puedan llevar la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Me gustaría, maestra, que le hiciera la pregunta a todos nuestros radioescuchas y a todos los que nos ven por redes sociales. ¿Qué pregunta les haríamos para que se lleven la suscripción a la revista? Bueno, Miguel, después de esta explicación que yo di hace un momento, me gustaría que nuestra audiencia nos pueda decir cuál es el nombre completo de la dependencia del gobierno de la Ciudad de México que tiene a su cargo llevar a cabo la inspección laboral. Muy bien, pues amigos, ya tienen la pregunta. Recuerden que son 4 suscripciones, 2 a quienes nos hagan favor de llamarnos vía telefónica y nos den la respuesta de cuál es el nombre completo de la dependencia que está realizando estas inspecciones en la Ciudad de México. Bien, con que nos den el puro nombre ya tienen la suscripción, y también por redes sociales 2 que nos den la respuesta, y se verán también la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Y pues bueno, continuando con este gran tema, porque es un tema creo que yo muy muy importante, levanta mucho polvo, levanta muchas cosas, destapa muchas cosas importantes, pero yo creo que también dentro de lo más importante de ambas partes o de todas las partes que participan, patrones, trabajadores, autoridades, tiene que haber esa objetividad y buena voluntad, ¿no? De el debido cumplimiento, o sea, a través de diseñar, porque a veces, como usted comentaba, maestra, sí quiero pero no sé, y puede pasar porque pues bueno, no todos los patrones, y a veces las legislaciones laborales pues no son tan claras para todos, ¿no? Y todo lo que uno tiene que saber según el 17 de la Ley Federal del Trabajo para poder interpretar y entender muchas cosas que están en la ley. Entonces no es sencillo, y pagar un especialista pues a veces tampoco es la empresa puede, y con las condicionantes generales económicas que tenemos, pues a veces no es viable, ¿no? Entonces todo esto creo que de alguna forma la dependencia que dignamente representa, no digo el nombre para no dar la respuesta, que dignamente representa, maestra, está apoyando tanto a trabajadores como a patrones para poder cumplir, ¿no? Que también entiendo, y usted corríjame si no, es una de las principales funciones de las inspecciones. O sea, no nada más es vengo, te reviso y te castigo, vengo, te reviso, te digo cómo te compongas y no te portes mal otra vez, porque entonces sí ya vienen las repercusiones, si entendía correctamente. Sí, entendiste muy bien. Muchas gracias, Miguel. Mira, sí, nosotros traemos un mandato muy importante y un compromiso muy grande de estar cerca a la gente, de estar cerca, en este caso, a las y los trabajadores, de escucharlos, de saber qué situación están atravesando, y como institución nos toca, digamos que el objetivo sustantivo número 1 en nuestra secretaría es el respeto, vigilar el respeto, el cumplimiento de los derechos laborales. Esa es nuestra, digamos, labor número 1. Segunda labor importantísima en la secretaría es fomentar el empleo, buscar por todas las formas posibles para que las personas tengan empleo. Digo estos 2 grandes ejes, que es un gran trabajo, que a su vez va transversalizado con la perspectiva de género. Pero volviendo al planteamiento que haces, efectivamente necesitamos mucho del empresariado. Nosotros estamos esforzándonos por recuperar lo que llamamos el diálogo social. El diálogo social es la vía más avanzada en materia
de reunión, de encuentro y de cooperación para que nos pongamos de acuerdo, empresas en plural, trabajadores, que son los sindicatos, y el gobierno. ¿Para qué? Para que avancemos en esta misión tan importante de dignificar el trabajo, para que las condiciones de trabajo sean como lo establecen las leyes y que efectivamente no solo estén en papel. Por eso hablamos del tema sustantivo. Lo que hoy plantean nuestras leyes es que no basta que la norma esté escrita en el papel, hay que llevarla a los hechos para que cambie esa realidad, porque muchas de nuestras leyes en el mundo del trabajo siguen siendo promesas. Por eso es muy importante por eso repito y voy a repetir siempre, no hay mejor inspector ni hay mejor inspectora que una trabajadora, ¿sí? Pero esa persona tiene que saber sus derechos. Por supuesto. Si esa persona no sabe sus derechos, obviamente nunca va a hacer una denuncia de lo que le está pasando o está pasando en su centro de trabajo. Por eso la labor de previsión que implica nosotros hacer campañas, entregar folleterías, hablar con el empresariado y con los trabajadores, de decir, esto es lo que tú debes de saber y que tú debes de cumplir. Nosotros realmente en la Secretaría estamos trabajando mucho por echar a andar adelante un programa de autoverificación, de autocumplimiento de la inspección. Es decir, no tiene que ir la inspección a mi empresa para que yo cumpla. Entonces, cada empleador sabe dónde le está faltando cumplir, que lo cumpla. Y una vez que él dice, yo ya he cumplido todo, no solo las leyes, los protocolos, las normas oficiales que establecen sobre todo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, bueno, que hay normas que cumplir, hay una serie de reglamentos que cumplir. El patrón sabe, ¿sí? En materia laboral sabe dónde le está faltando y que lo tiene que corregir. Una vez que el patrón dice, ya estoy al 100% cumpliendo, va a entrar a una plataforma, aún no está lista la plataforma, eso lo estamos arreglando, para que el patrón solito se autoevalúe. Entra a la plataforma, va a tratar de responder todas las preguntas, y esa misma plataforma le dará un checklist y le va a decir, has cumplido con todo y por lo menos este año no te vamos a inspeccionar en situ. Dentro de un año vuelves a autoevaluarte y si sigues cumpliendo, poco a poco, ¿no? Se va a hacer una disciplina del patrón de ir cumpliendo. No voy a cumplir que viene la inspección, voy a cumplir porque es mi obligación. Entonces, si no está cumpliendo o algo nos bota en esa autoverificación, que es el patrón solo está subiendo la información y dice, yo estoy cumpliendo, si algo nos bota, pues sí, hacemos la inspección en el lugar. Ahora, si algo sale de esa, vamos a suponer un patrón se quiere autocalificar porque tiene toda esa buena voluntad de cumplir adecuadamente, ¿no? Y estar hasta en paz, podemos decirlo, ¿no? Y a lo mejor sale algún detalle. Cuando sale algún detalle, cualquiera que sea ¿viene una recomendación o ya es directamente en la inspección? Voy a comentar por qué. Porque de repente, ya sé que en todos lados hay quien, no te metas a eso, tú te vas a dar un balazo en el pie y una bola de cosas, ¿no? Bajo esta visión, yo la veo muy propositiva por parte de la Secretaría, la verdad, donde, pues bueno, me vienen a revisar, primero van a fomentar el debido cumplimiento, ¿sí? Y debo de cumplir. Entonces, pero si yo voy y yo quiero de buena voluntad autoexaminarme frente a la autoridad en esa plataforma, y a lo mejor si hay alguna inconsistencia que se considere, por muchas razones, a lo mejor no le expliqué bien, a lo mejor no le entendí, no le estoy haciendo correctamente, me explico, pero yo creo que si alguien va
a buscarse inspeccionar, pues también hay un principio de buena fe, en donde, oye, pues, ¿por qué no mejor corrígete? Mira, detectamos esto, te hacemos la recomendación que te corrijas, y el tema, porque esa parte es la que, híjole, allá digo, radio pasillo afuera lo que pasa es catastrófico, donde no, ni lo hagas, déjalos que vengan, a lo mejor ni te van a encontrar, a lo mejor a ti no te toca, tantas cosas que digo, que le platico a usted, ¿no? Que se dan cuando la finalidad es, oye, ven, corrígete, toma medidas precautorias, hazlo bien y todo va a funcionar adecuadamente, ¿no? Por un bienestar social al final del día, ¿no? Entonces, pues bueno, esa función, esa labor creo que es muy buena, no hay que tener ese miedo, o también escuchar qué es lo que dicen a veces los asesores, ¿no? Porque, híjole, hay veces que la mayoría, y más en el tema laboral, fomentan el miedo como no tienen idea, ¿no? Fomentan el miedo de forma impresionante. Yo he tenido la experiencia, y voy a empezar mi respuesta por lo último que dices. Yo he tenido la experiencia que los patrones no saben lo que está pasando, que el que sabe es el abogado, y entonces el patrón cree que todo lo que está haciendo el abogado es correcto, claro, y todo está bien, pero cuando pasan las inspecciones y se dan cuenta que no todo está bien, es cuando el patrón pues se le prenden las antenitas y dice, ¿qué pasó aquí? Porque efectivamente los abogados, bueno, son bastante técnicos y se confía en ellos, pero muchas veces el abogado no es tan transparente como se claro espera, y eso ¿a dónde nos lleva? A que los patrones son los incumplidores, ¿no? Entonces creo que también los abogados tienen una labor muy importante en este proceso, de que puedan ser lo mejor transparente para el cumplimiento de la norma, y no simular que se está cumpliendo, porque al final del día el que se va a perjudicar es la empresa, el patrón. Ahora, y perdón, lamentablemente hay ese tema del cumplimiento, ¿no? Que cumplo mintiendo, y la verdad, híjole, pues también son cosas que también hay que decir, ¿no? En este ámbito laboral se maneja, y dicho con todas las palabras, aunque tengan un título profesional, cada coyote, cada que no tienen una ética, una cuestión profesional, que a lo mejor mintiendo y diciendo y inventando y pues buscan siempre una cuestión de beneficio financiero. Ese es realmente, porque ni tanto ayudar al patrón, ni tanto ayudar al trabajador, ¿no? Entonces hay que tener, amigos, hay que tener mucho cuidado. Las cosas ya no deben ser iguales, ya muchas cosas son anacrónicas, que no debe de ser. Ahorita hay una cuestión, entiendo yo, la finalidad es una buena voluntad de que todo funcione bien, y no sigas, porque entonces sí va a haber problemas, pero tienes la oportunidad de que te corrijas, ¿no? Sí. Si me permite, maestra, voy a ver, sí, voy a dar algunas preguntas que ya no tienen nuestros amigos que están con nosotros a través tanto de redes sociales como por radio. Y pues bueno, es importante también mencionar que ya tenemos respuesta a a nuestra pregunta, sí. También déjeme ver quién fue el primero, porque como van llegando los mensajes. Diego Olvera nos pregunta cómo es el proceso de inspección. Ya se comentó el proceso de inspección. Igual, bueno, tenemos aquí Laura Ramos nos contestó la pregunta. Dice Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Le faltó tantito, ¿no? Porque es de la Ciudad de México. Bueno, sí. ¿No? Es que, sí, solamente el nombre Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, no hay otro en el país. Claro. Entonces es de la Ciudad de México. La damos por buena. Claro, perfecto. Entonces, le damos por buena. Por favor, Laura Ramos, si nos haces favor de hacer llegar un correo electrónico para ponernos en contacto contigo y darte la suscripción a la revista. Muchas felicidades. También Salvador Ortiz Rivera dice Secretaría de Inspección de Centros de Trabajo de la Ciudad de México. Esa no la damos por buena, derivado a que puso el tema de centros. ¿O cuál? Sí, no, ese no es el nombre de la institución. Muy bien, perfecto. Coco GP también así pone en su nombre, pone Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Es correcto. Perfecto. Entonces ya tenemos a dos ganadores de nuestra revista, y también aquí María Teresa Romero, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Es correcto. Es correcto. Tenemos 3 y también aquí tenemos a
Mavis Yuki, así se pone en la red social, dice Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Correcto. Perfecto, entonces tenemos nuestros 4 ganadores, muchas felicidades, por favor mándenos un correo para que nos pongamos en contacto y les hagamos llegar este premio que consta en la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Hay una pregunta, maestra. Sí. Pregunta Diego Olvera, muchísimas gracias, Diego, gracias por tu pregunta. Dice, ¿existe para las MIPYMES con 2 trabajadores facilidades para el cumplimiento del proceso de desahogo de la inspección? Sí, todas las empresas están sometidas a la inspección, no solo las grandes, las medianas, sino también las micro y pequeñas empresas. Todas esas empresas tienen que pasar por donde haya un trabajador, hay un empleador. Claro. Y por lo tanto, hay que visitar al empleador para ver cómo está cumpliendo con la norma. Claro, es muy posible que la gran empresa pues dé mucho mejores condiciones, esa es una hipótesis, y la micro es posible que solo se ajuste al piso de la ley, ¿no? En tanto no esté abajo de la ley, ¿no?, pasa, digamos, la prueba, pero siempre lo que se busca, y es lo que también se les motiva y se sensibiliza a los patrones, que hay que mejorar las condiciones generales de trabajo. Por ejemplo, si tenemos hoy 12 días de vacaciones de trabajo por un año de trabajo, bueno, ¿por qué no me das 15? ¿No? Entonces, siempre el piso de la ley se intenta mejorar, porque a veces el piso de la ley es muy mínimo, ¿no?, como el salario mínimo general. Entonces, qué importante es que esta pregunta, porque muchas veces se cree que porque es muy pequeñísima la empresa, pues ahí no llega la inspección. Si tenemos una denuncia, podemos ir. ¿Por qué? Porque hay un empleador y hay un trabajador. Claro que sí, pasa por el proceso. Muy bien. ¿Es solamente mediante denuncia o también hay algún programa para hacer las inspecciones? Sí, hemos estado hablando sobre denuncias, sí, pero también hay inspecciones ordinarias. Esas se programan con tiempo y se notifica 24 horas antes a la empresa que se va a visitar. Sí, no se notifica con más tiempo porque se supone que ellos están en regla, ¿no? Y que, bueno, les damos 24 horas para que puedan recibirnos al otro día, pero digamos que a mí me encantaría, sí, que porque a veces también la autoridad debe de actuar como los matrimonios, ¿no? El elemento sorpresa. Si no hay sorpresas, pues como que todo se vuelve muy parco, ¿no? Fíjate que estoy más de acuerdo de que la inspección no debe notificarse, ¿no? Pero la ley, el reglamento dice que se debe notificar cuando es una inspección ordinaria. Pero es muy importante la pregunta, porque eso me lleva a decirle al público que nos escucha de que, dado que nuestra ciudad es tan grande y que tenemos casi 450,000 centros económicos, ante una institución pequeña que no se da abasto, y por eso tenemos que imaginar otras estrategias como la autoevaluación, ¿no? Que eso lo estamos preparando, que no, el público no se quede con la idea que ya lo tenemos, lo estamos preparando. En breve estará. Pronto estará. Y lo otro, cuando yo digo no hay mejor inspector e inspectora que la trabajadora, es porque necesitamos inspectores, no tenemos suficientes. Pero ¿quién mejor que nadie sabe lo que pasa ahí? Pues un trabajador. Por supuesto. Por eso les invitamos a que se sumen a denunciar. Ya di el correo y lo puedo volver a decir. Decirle a los trabajadores y a las trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que tienen un aliado, una aliada en la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo con su institución que se llama Inspección Laboral, que debiera de ser la institución marco. ¿Para qué? Para que las condiciones de los derechos, la seguridad y la salud en el trabajo sea lo mejor posible en cada país, en cada ciudad. Entonces, somos sus aliados. Tenemos allí el correo de denuncias.inspeccion@trabajo.cdmx.gov.mx.
Muy bien. Le digo a los empleadores, cumplamos empleadores. Estamos de políticas abiertas para cumplir. ¿Y si ya no soy trabajador? Pero tuve tuve malas condiciones de trabajo, ¿también pueden proceden estas denuncias? Yo supongo, es una pregunta muy técnica que nuestro especialista nos tendrá que responder, pero yo supongo, infiriendo que si ese trabajador denunció un incumplimiento del derecho hacia su persona, es posible que haya incumplimiento en las otras personas que trabajan en ese centro laboral, pero eso lo tendríamos que comprobar y podríamos hacer una jornada de inspección, ¿no? Vamos a decir, no sé, esa persona trabajaba en una cadena de restaurantes y se salió porque no le respetaron su derecho. Bueno, ese es un mensaje que nos llega, ¿no? ¿Por qué se salió? ¿Qué está pasando ahí? Claro. Entonces, programemos una jornada de inspección en toda la cadena de restaurantes para ver qué está pasando. Nosotros podemos hacer eso y también podemos programar inspecciones estratégicas en lugares claves, ¿no?, de nuestra ciudad. Y no vamos a programar, digamos, sin tener una estrategia previa. Todo se hace de manera estratégica. ¿Para qué? Para poder tener un mayor impacto a favor de las y los trabajadores, porque, Miguel, somos un gobierno que trabaja, que todos los días está en territorio para decirle a los trabajadores: aquí estamos. Nuestra jefa de gobierno, como tú la ves, todos los días en territorio, hablando con la gente, y nosotros como Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, no solo tenemos el mandato de nuestra jefa de gobierno, tenemos el compromiso. Claro. Somos gente que venimos de la lucha sindical por los mejores derechos de las y los trabajadores, y estamos en el mejor momento para hablar, para negociar, para hacer un diálogo social con las empresas y decirle: vamos juntos a mejorar, que tu empresa también reciba algunos premios porque está cumpliendo con los derechos de las personas que hacen posible que exista la empresa, que son los trabajadores. Un punto importante, porque a veces el tiempo nos apremia. Aparte de ese reconocimiento, ¿qué premios puede tener un patrón cumplido? Bueno, mira, cuando yo hablé de premio, sí, me estoy refiriendo a los distintivos. No lo sé. Pero... hemos creado dos tipos de distintivo. Uno para el trabajo digno, que tiene que cumplir con todo lo que hemos señalado, y uno para la igualdad sustantiva. Bueno, el primero que dije se llama trabajo digno e inclusión, porque hay que darle oportunidades a grupos que históricamente han estado segregados, discriminados: adultos mayores, personas con alguna discapacidad, los migrantes, los jóvenes que no tienen experiencia. Entonces, ese es el distintivo, trabajo digno e inclusión. El otro distintivo se llama el distintivo por la igualdad sustantiva. ¿Qué estás haciendo, empresa, para que en tu centro laboral haya igualdad de género entre hombres y mujeres? Porque tenemos que reconocer que hoy por hoy hay muchas brechas de género en las empresas. Eso es indudable. Así es. Se sigue manejando mucho en la gran mayoría de las empresas ese tema, y bueno, la labor creo que es muy importante, es titánica, y sobre todo cuando hay un trato, cuando se hacen entrevistas con los trabajadores, porque ellos tienen su forma también de decir las cosas, de entender las cosas, y hay que eso a veces traducirlo, ¿no?, en una cuestión en base a lo que la ley establece, y creo que esa es una labor también muy importante. A lo mejor en el patrón a veces un poquito menos, ¿no?, aunque no tenga el conocimiento, porque se puede asesorar, o ya tuvo algún asesor, algún acercamiento con alguien, y son a lo mejor muy pocos los que pues también decimos: a lo mejor a la ranchera tienen las cosas, ¿no? Y hay cuestiones, yo creo que hasta agresivas, ¿no?, sí, para con los funcionarios, y se me hace que es una labor que también requiere mucha paciencia, mucha cabeza fría, y sobre todo no perder la objetividad de lo que se busca, ¿no? Así que a veces no ganen las pasiones del momento, porque me hizo enojar esto, me hizo enojar aquel, y se vuelva todo una cuestión caótica. A eso es con donde me refiero, que es una labor pues muy importante, muy valiosa, y pues bueno, la finalidad es, el mensaje es, pues vamos a cumplir, ¿no? ¿Qué mensaje les mandaría tanto a patrones como a trabajadores, maestra? Sí, bueno, primero me dirijo a los empleadores diciéndoles que en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo estamos abiertos al diálogo, que queremos
junto con ellos llevar a que su empresa sea también productiva, competitiva, porque eso trae un beneficio a la sociedad, al desarrollo de nuestra ciudad. Y decirle a los trabajadores que han pasado tiempos en el que uno no podía hablar, uno no podía decir lo que le corresponde como derecho, porque a veces eran despedidos por los empleadores. Claro. Hoy ese tiempo ha terminado. Decirles que a partir de la reforma laboral de 2019, la ley garantiza el derecho a la libertad, a hablar, a decidir, y que sus derechos están consagrados en la ley, pero no sirve ningún derecho hecho papel. El derecho toma vida cuando se convierte en una realidad en la vida de las personas. Decirle a los trabajadores que conozcan sus leyes, sus derechos, y si no saben cómo, estamos abiertos en la Secretaría de Trabajo y Fomento de Empleo de la Ciudad de México, que está en San Antonio Abad 32, en la colonia Tránsito. Ahí estamos sirviéndoles, porque para eso llegamos ahí, para servir al pueblo. Por eso estamos ahí, como he dicho muchas veces, es una filosofía, es un compromiso de nuestra jefa de gobierno, de nuestra querida Clara Brugada. Pues, maestra, muchísimas gracias por compartirnos a todos esta información de esta labor tan importante que hace esta Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. La verdad, felicidades. Espero que los resultados esperados se den. Eso es lo más importante, no bajo una cuestión de buena voluntad. Muchas gracias, Miguel, a tus órdenes. No, al contrario, amigos, pues a todos ustedes que esta información también les sea de productividad, y pues bueno, trabajemos todos, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias nuevamente. No soy la persona indicada, pero en nombre de la Facultad de Control y Administración, de todos mis compañeros, de CUAED, de Medio Universitario, de verdad, gracias. Gracias a todos. Gracias al público que nos escuchó.